Para mí, lo más importante de la investigación jurídica es el enfoque. Si queremos que la investigación llegue a algún sitio, que obtenga resultados útiles para la sociedad, que aporten algo, si queremos que nuestra investigación no sea excesivamente descriptiva, excesivamente repetitiva, mecánica, todo esto tiene que estar bien enfocada. Tenemos que saber dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos y, por lo tanto, qué metodología vamos a seguir para cumplir esos objetivos, qué fuentes de información vamos a seleccionar para cumplir esos objetivos y podemos contrastar nuestras conclusiones con esos objetivos. Para planificar correctamente la investigación tenemos que tener claro cuál es nuestro enfoque. Y por otra parte, si queremos aportar algo nuestro, algo personal, algo único, ese va a ser nuestro enfoque. Porque los enfoques de unos investigadores o investigadoras y de otros pueden parecerse, pueden ser similares, pueden tener cosas en común, pero al final es como una receta que tiene cada persona propia en la que su enfoque, el enfoque particular que le dé a un trabajo, va a constituir su aportación. A partir de ese enfoque va a conseguir aportar algo que no va a ser igual que lo que aporten otros. Por lo tanto, es muy bueno centrarse en analizar explícitamente cuál es nuestro enfoque, tenerlo claro. Hay veces que no nos lo planteamos y aún así pueden salir trabajos bien enfocados. ¿Por qué? Por pura experiencia, por pura práctica, por puro talento, por puro esfuerzo, a veces trabajando más de lo necesario, pues conseguimos enfocar bien un trabajo pero sin darnos cuenta. Pero claro, eso no es un proceder sistemático, planificado, racional, ¿no? Para conseguir los mejores resultados tendríamos que por lo menos pensar en qué es lo que queremos conseguir, cuál es nuestro enfoque. Esto se aplica tanto a la investigación doctrinal como a la investigación empírica. Pero quizás es más importante todavía en la investigación empírica, o por lo menos se ve más claro que en la investigación doctrinal. De hecho, en las ciencias sociales, pues es muy habitual la reflexión metodológica, que no es tan habitual, desgraciadamente, a mi juicio, en la investigación jurídica. Bueno, pues aquí nos estamos planteando una metodología para el análisis, podemos decir, empírico, cualitativo de la práctica jurídica y en concreto para el análisis discursivo de las resoluciones judiciales. Pues en este tipo de análisis, ¿cómo construimos el enfoque? Esa es la pregunta. A pesar de que cada persona, cada investigador, cada investigadora construye su propio enfoque, si tiene unos parámetros acerca de cuáles son los elementos a tener en cuenta, pues lo construirá quizá de una manera más fácil, más sencilla, que si tiene que partir de la nada. Eso es lo que pretendo aportar aquí. En este caso, en lo que respecta al análisis discursivo de resoluciones judiciales, yo creo que el enfoque se produce más bien por la interacción entre dos elementos. Por un lado, las finalidades de la investigación y por otro lado, los dilemas judiciales. En la interacción entre finalidades de investigación y dilemas judiciales nos vamos a encontrar nuestro enfoque, nuestros objetivos concretos, nuestras hipótesis, que van a permitir que nuestra investigación vaya a algún sitio. Las finalidades de la investigación vienen a ser ¿para qué investigamos? ¿A quién queremos servir? ¿Qué utilidad queremos que tenga nuestra investigación? ¿Por qué estamos investigando empíricamente resoluciones judiciales? No queremos sacar solo una publicación, queremos sacar una publicación que sirva para algo. ¿Por qué entonces estamos investigando? Esas serían las finalidades, que a su vez se constituyen entonces en dimensiones de la investigación. Si yo tengo esta finalidad, pues mi investigación estará imbuida de esa finalidad, eso es lo que le llamo yo dimensión de la investigación, porque tendrá en cuenta esa finalidad a la hora de seleccionar los materiales, el marco teórico, el tipo de análisis, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para qué investigamos? Y lo segundo que hemos dicho son los dilemas judiciales. A ver, para que la investigación no sea excesivamente descriptiva, para que no se limite a repetir lo que ya hay, para que aporte algo, digamos, con un valor intelectual, para que aporte algo útil, a mi juicio tiene que centrarse en problemas, en cuestiones problemáticas. Por lo menos, esto es lo que yo defiendo. Una aproximación
problemática o incluso aporética a la investigación. Tenemos que centrarnos en cuestiones problemáticas, difíciles, que nos hagan sudar, ¿no? que impliquen un esfuerzo, que exijan un conocimiento, porque si no, habrá a lo mejor supuestos que no son problemáticos y en donde no nos tenemos que preocupar por investigar sobre ellos, porque van solos. En cambio, hay otros supuestos donde parece que se nos está llamando a los investigadores e investigadoras para que aportemos algo, que son las cuestiones problemáticas. Si nuestro objeto de análisis son las resoluciones judiciales, yo personalmente pienso que es bueno plantear estos problemas como dilemas judiciales. Ya veremos qué es lo que es. Entonces, resumiendo lo que llevamos hasta el momento, es importante planificar previamente la investigación y determinar cuál es nuestro enfoque. Y nuestro enfoque, si nuestro objeto de estudio son las resoluciones judiciales de una perspectiva fundamentalmente externa, nuestro enfoque va a venir determinado por la interacción entre las finalidades de la investigación y los dilemas judiciales. Veremos entonces primero las finalidades de investigación y luego los dilemas judiciales. En lo que respecta a las finalidades de investigación, en mi opinión, si nuestro objeto de estudio son las resoluciones judiciales desde una perspectiva externa, empírico, cualitativa, discursiva, podemos tener 5 finalidades. Es muy difícil que en un solo trabajo estén presentes al mismo tiempo las 5 finalidades, sobre todo si examinamos un número relativamente amplio de sentencias. Quizás si estamos estudiando una sola sentencia, podamos analizar las 5 finalidades al mismo tiempo, pero lo normal es que predomine una o 2 o quizá 3 finalidades que además interaccionan entre sí y a veces unas se ponen al servicio de las otras. Pero nosotras tenemos que pensar qué finalidades son las que son más importantes, por qué estamos investigando esto y qué es lo que queremos conseguir. Y eso determinará también unos niveles de subordinación. Unas finalidades van a ser más importantes que otras y algunas a lo mejor no las utilizamos en absoluto. Entonces, he identificado, por lo menos pensando, a mí se me ocurren 5 finalidades. Voy a explicar muy brevemente las 5, pero luego me voy a centrar solo en 2, porque son las 2 en las que se enfocará fundamentalmente nuestro proyecto de investigación. Como decía antes, no podemos pretender hacerlo todo a la vez, ¿no? Pero está bien saber que hay 5, porque a veces alguna de ellas también se nos puede colar en el proyecto de investigación y puede que eso no sea malo siempre que no opere en detrimento del desarrollo de las finalidades a las que en este proyecto en concreto le vamos a dar mayor importancia. Esas 5 finalidades son finalidad dialéctica, finalidad retórica, finalidad explicativa, finalidad predictiva y finalidad crítica. La finalidad dialéctica, que luego desarrollaré con mayor amplitud, consiste en un análisis formal de la argumentación del órgano judicial. Vamos a analizar la argumentación, ya sea desde una perspectiva descriptiva o desde una perspectiva evaluativa. Desde una perspectiva descriptiva estaremos estudiando desde fuera cómo argumenta, qué es lo que hace para argumentar, lo cual, por cierto, nos puede ayudar a los profesores a enseñar después a los alumnos cómo se argumenta, porque hemos aprendido sistemáticamente de las resoluciones judiciales. Y la finalidad dialéctica de una perspectiva evaluativa ya tiene un carácter crítico en el sentido de que nos planteamos si está argumentando bien o mal, mejor o peor desde determinados criterios valorativos que en cierto modo son externos al ordenamiento jurídico. Pueden ser criterios, por ejemplo, de racionalidad desde un punto de vista filosófico. Pueden ser criterios que están relacionados con lo jurídico, pero que vayan más allá del estudio de la doctrina, del contenido de la sentencia. Ya lo veremos. Esa es la finalidad dialéctica. La finalidad retórica consiste en estudiar cómo expresan los órganos judiciales sus argumentos. Ya descendemos, no hablamos de la estructura de la argumentación o del contenido de la argumentación, sino que hablamos de cómo expresa formalmente, cómo comunica
sus argumentos. Esto también se puede analizar desde una perspectiva descriptiva o evaluativa. La finalidad explicativa consiste en investigar por qué el órgano judicial ha alcanzado determinada solución o ha utilizado determinada argumentación incluso o ha utilizado determinada expresión, pero sobre todo la finalidad explicativa consiste en explicar el contenido, la doctrina de la sentencia, a qué se debe. Es verdad que no podemos explicar las cosas en un sentido mecanicista, en un sentido matemático, preciso, ¿no? Que podamos decir, bueno, esta es la causa y es la única causa y solamente hay una causa. Eso sabemos que no funciona así. En las ciencias humanas y sociales no vamos a extendernos ahora en el por qué. En las ciencias naturales, pues quizás depende, ¿no? Pero pueda que haya supuesto en ciencias naturales donde las explicaciones puedan ser matemáticas, puedan ser más precisas, puedan expresar la causa de una manera más contundente. Nosotros no. Pero eso no quiere decir que no podamos explicar en un sentido más, no sé si modesto, bueno, en un sentido más comprensivo, en el sentido de que podemos comprender el sentido que tiene una respuesta judicial poniéndola en su contexto. ¿Por qué ha llegado a esta conclusión? Y ese por qué pueden ser elementos jurídicos, elementos del ordenamiento jurídico, o pueden ser elementos extrajurídicos. Podemos estudiar, por ejemplo, como elementos de la eticidad o de la moral dominante o elementos sociológicos, económicos, culturales, políticos, de todo tipo, pueden influir en la respuesta judicial a los problemas, entendiendo la respuesta judicial ya desde fuera de la lógica del ordenamiento jurídico como hechos sociales que, como cualquier otro comportamiento social que tenemos cualquier otra persona, puede estar influido también por parámetros externos a la lógica interna de ese subsistema, ¿no? A la lógica interna de esa parte de la realidad, ¿no? Podemos examinar entonces la influencia de elementos morales, sociales, culturales, políticos en la respuesta judicial. Es decir, se trata de poner las sentencias en su contexto jurídico y extrajurídico más amplio para comprenderlas mejor, explicando entonces la respuesta de los tribunales. Vámonos a la finalidad predictiva. La finalidad predictiva está muy relacionada con la explicativa. Consiste en predecir hasta cierto punto qué respuesta van a dar los tribunales en el futuro. ¿Qué respuesta van a dar los tribunales en el futuro? Claro, he dicho hasta cierto punto, porque realmente pues, no somos adivinos y como nuestras explicaciones no pueden ser matemáticas, precisas, absolutamente cerradas, que incluyan todos los elementos que influyen en una sentencia, como no podemos hacer eso, pues efectivamente no podemos predecir con exactitud el futuro. Pero bueno, de una manera más modesta, desde una comprensión de la lógica o de los elementos, de la lógica de los tribunales, de cómo actúan los jueces, de cómo actúan determinados tribunales, de qué tipo de argumentos aceptan, etcétera, 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 podemos anticiparnos modestamente a su respuesta futura. Eso le puede servir a los profesionales. ¿Qué tipo de argumentos funcionan mejor? ¿Qué tipo de expresiones, de forma de expresar los argumentos van a funcionar mejor ante este órgano o ante los órganos judiciales en general, ¿no? ¿Qué tipo de argumentaciones que tienen que ser muy extensas, tienen que ser poco extensas, cómo tienen que estar ordenadas, qué es lo que está funcionando y lo que no, qué tipo cómo puedo yo introducir elementos morales sin salirme de lo jurídico, que sean aceptables por el órgano judicial, etcétera, etcétera. Y también puede servir para los legisladores, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer una reforma laboral, pero puedo anticiparme quizás a cómo van a interpretar a los tribunales, porque puede que yo tenga unos objetivos en la reforma laboral y que los tribunales, en cierto modo, lo distorsionen o lo desvirtúen o lo difuminen, porque yo no he entendido cómo están aplicando el derecho a los tribunales a la hora de prever determinados aspectos en la ley. Por lo tanto, este conocimiento externo, porque ya no hablamos desde la perspectiva interna del ordenamiento jurídico, sino comprensivo, de una manera amplia, de cómo razonan los tribunales, de cómo llegan a sus conclusiones, de qué aspectos
externos les pueden influir consciente o inconscientemente en sus decisiones, bueno, pues es un conocimiento útil para los profesionales, para los legisladores, para los interlocutores sociales, para los empresarios, etc., ¿no? Esa es la finalidad predictiva. Y por último, la finalidad crítica. Claro, antes he hablado de crítica, pero hablaba de una perspectiva evaluativa, ¿no? Decimos si la argumentación es buena o es mala, si el modo de expresión de la argumentación, si la retórica es buena o mala. Hablamos de una cierta crítica en el sentido de evaluación. Pero cuando hablo de perspectiva crítica, me refiero a algo más concreto, que es, quizá podríamos decir, con una finalidad en cierta manera política, el uso de la palabra crítica que se utiliza en la teoría crítica de la sociedad, por ejemplo, la de la Escuela de Frankfurt en filosofía, o el uso de la palabra crítica que se utiliza en los planteamientos sobre el análisis crítico del discurso, ¿no? En distintas disciplinas, en lingüística y ciencias sociales. ¿Qué quiere decir entonces aquí crítica? La crítica consiste en analizar, ¿no?, o desvelar el modo en el que las desigualdades de poder entre los grupos sociales terminan de alguna manera trasladándose al contenido o a la forma de las resoluciones judiciales. Es decir, estudiamos cómo las resoluciones judiciales no pueden ser neutrales, porque como hemos dicho, están en una sociedad determinada, y puede ser, por lo menos en hipótesis, que en ellas se reflejen relaciones desiguales de poder. Entonces, desvelando estas relaciones desiguales de poder, poniéndolas de manifiesto, dejándolas claras, podemos contribuir quizá a la emancipación de los grupos subordinados de la sociedad. El ejemplo quizá que conocemos mejor de una teoría crítica de análisis de la jurisprudencia sería la crítica feminista a las resoluciones judiciales. El análisis de las resoluciones judiciales en clave feminista, ¿no? Desde esa perspectiva, pues podría contemplarse el modo en el que las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, por ejemplo, se trasladan de algún modo a determinadas preconcepciones, interpretaciones, etcétera. Poniendo eso de manifiesto, quizá se pueden abrir caminos a cambios normativos posibles, a cambios en la negociación colectiva o a cambios en la interpretación judicial. Sería el análisis, por ejemplo, feminista, crítico de las resoluciones judiciales. Claro, alguien puede decir, bueno, pues a mí, también puede influir elementos ideológicos, ¿no? Pues a mí no me interesa la perspectiva crítica, me interesa ayudar a los profesionales a que argumenten mejor, me interesa algo más, con un matiz más profesional que político. Bueno, pues ahí estamos nosotros, los investigadores, eligiendo cuáles son nuestras prioridades. Podemos adoptar una, podemos adoptar otra, podemos combinarlas en distintas proporciones, pero no quiere decir que tengamos que seguir las 5 finalidades al mismo tiempo y en todos los trabajos. Desarrollaremos entonces con más detalle la finalidad dialéctica y la finalidad retórica. Como hemos dicho antes, la finalidad dialéctica consiste en hacer un análisis formal de la argumentación, concretando de la estructura y del contenido de la argumentación. ¿Qué argumentos se utilizan y cómo se conectan o interaccionan entre sí, cómo se ordenan, cómo se relacionan entre sí? Eso sería el análisis formal de la argumentación. Este análisis formal se puede llevar a cabo desde una perspectiva, como ya adelantábamos, descriptiva o evaluativa. La perspectiva descriptiva consiste simplemente, sin evaluar, en decir qué es lo que hacen los órganos judiciales. Y aunque sea una perspectiva descriptiva o puramente descriptiva, puede aún así ser útil para los operadores jurídicos porque les aporta un conocimiento sistemático, ordenado, una recopilación, por ejemplo, de argumentos que están utilizando los órganos judiciales. En la antigüedad clásica se utilizaban a menudo catálogos de tópicos, ¿no?
Los tópicos eran, bueno, es muy complejo lo que son los tópicos porque se utilizan con distintos significados, pero eran argumentos estandarizados, para entendernos, argumentos estandarizados que se pueden incorporar a una determinada argumentación. Y entonces esos catálogos de tópicos servían para lo que llamaban la inventio o la inventio, ¿no? La invención, el hallazgo de los argumentos que voy a utilizar para un problema determinado. Yo creo que habría que recuperar esta lógica de los catálogos de tópicos y en cierta manera lo hacemos sin darnos cuenta cuando estudiamos pues, cuáles son los argumentos típicos que se utilizan en las resoluciones judiciales, sobre todo en aquellos supuestos que yo llamo calificaciones jurídicas complejas, en donde se llega a una determinada calificación jurídica a través de una serie de indicadores que suelen denominarse en la doctrina y en la jurisprudencia indicios, aunque se confunde con el indicio en derecho procesal, que no es exactamente lo mismo, pero es parecido, ¿no? Un indicio, un indicador, parece ser un hecho que apunta a otro hecho. En procesal, un indicio sería un hecho que apunta a otro hecho, pero en este caso hablaríamos de hechos que apuntan a calificaciones jurídicas, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de argumentos se tienen en cuenta, se toman en consideración para valorar si una situación es o no un acoso sexual, un acoso discriminatorio, un acoso moral, qué tipo de elementos, de hechos pueden operar como argumentos, como indicadores a favor o en contra de que se está produciendo una situación intimidatoria, hostil, humillante, etc. Bueno, podríamos hacer esto sistemáticamente, recopilar en materias difíciles qué tipo de argumentos están utilizando los órganos judiciales y podríamos avanzar, ¿no? Y cómo los ensamblan, cómo los relacionan entre sí, cómo los subordinan unos a otros, cómo unos y otros pueden operar en conjunto, cómo unos y otros se necesitan o en cambio operan independientemente, etcétera, etcétera. Eso es analizar formalmente la argumentación desde una perspectiva descriptiva. Y no solo puede ser útil este tipo de trabajo para los operadores jurídicos, que su utilidad en este caso es clara, sino también, seguramente, puede ser útil en la actualidad para lo que es el entrenamiento de las herramientas de inteligencia artificial. En esta cuestión, a mí se me escapan los detalles técnicos, pero sí que veo estudios que de cara a la programación, podemos decir, o al entrenamiento de herramientas de inteligencia artificial, están haciendo análisis formales de la argumentación, entiendo que para que luego automáticamente pueda identificarse esa argumentación. Por ejemplo, hay algún trabajo que intenta analizar qué indicadores lingüísticos están marcando que un argumento se hace obiter dicta o no, o si es la ratio decidendi, ¿no? Si un argumento realmente es fundamental, lo está utilizando el juez para llegar a esa conclusión. De modo que esos indicadores pueden operar para detectar cómo funciona la argumentación judicial, a su vez para tomarla en consideración en herramientas de inteligencia artificial. Muy complejo, pero bueno, es simplemente abrir un camino de que ese análisis formal de la argumentación no solo le sirve a los abogados, a los graduados sociales, a los propios jueces, sino que incluso puede servirle a las máquinas. No me preguntéis cómo, porque ahí se me escapa, como decía, los detalles técnicos. Y luego, el análisis formal de la argumentación puede ser evaluativo. Crítico en ese sentido de evaluativo. Podemos valorar la calidad o la racionalidad de una determinada argumentación. Por supuesto, esto puede conectar con la perspectiva interna, porque los órganos judiciales tienen la obligación de motivar las sentencias racionalmente. Parte de la legitimación de su decisión es que se basan en argumentos razonados. Pero en cierta manera esa lógica de la racionalidad no solo es jurídica, no es exclusivamente interna del ordenamiento jurídico, sino que es una lógica que puede trascender a los razonamientos jurídicos y aplicarse a cualquier razonamiento humano. Es decir, desde un punto de vista filosófico, dialéctico, podemos analizar si una argumentación
es racional o no. Y eso puede tener o no efecto jurídico, porque puede ser que una sentencia haya llegado al punto máximo, al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, oye, o esté allá en el máximo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esté en el máximo intérprete del ordenamiento desde esa perspectiva, pero aún así no haya vías de recurso, pero aún así podamos decir, cuidado que esta sentencia sí está diciendo cuál es la interpretación verdadera, porque es el órgano que puede decirlo, de la Constitución o del derecho de la Unión Europea, pero su argumentación, cuidado, que no es racional, ¿no? O también puede ser que estemos de acuerdo con la conclusión de una sentencia interna, desde una perspectiva interna del ordenamiento, podemos decir, su interpretación del ordenamiento jurídico es adecuada, pero su argumentación no la consideremos racional, no esté suficientemente fundamentada. O al contrario, también podemos encontrarnos con una sentencia cuya conclusión no compartimos, pero aún así tenemos que reconocer que la argumentación es bastante rigurosa. Es decir, por eso quiero decir que hay una... Sí, tiene que ver el análisis evaluativo de la calidad de los argumentos, tiene que ver, en cierta manera, con la validez de la sentencia a veces, ¿no? Pero no necesariamente, con la validez desde un punto de vista estrictamente jurídico, formal o jurídico interno. No sé si me explico. Entonces, para analizar la racionalidad o la calidad de una argumentación, ¿qué elementos podemos tomar en consideración? Pues, por ejemplo, si una argumentación es suficientemente transparente, ¿no? Si expone con claridad cuáles son sus premisas, o si estas, por el contrario, son implícitas y no pueden deducirse con claridad o no pueden someterse a control. Si una argumentación es completa, si toma en consideración todos los argumentos que realmente habría que tomar en consideración, o si realmente ha tomado en consideración todos los argumentos expuestos por las partes. Hay una especie de diálogo entre las partes y luego el juez construye una argumentación en base a, entre otras cosas, los argumentos que han planteado las partes, si ha tomado suficientemente en consideración o si incluye en su razonamiento, aunque sea para refutar, los argumentos que han expuesto las partes, ¿no? También podemos plantearnos hasta qué punto hay elementos extrajurídicos que están influyendo en la argumentación y que no se han traducido a la lógica interna del ordenamiento jurídico, con lo cual aquí podríamos encontrarnos críticas a la racionalidad. Hay algún trabajo, por ejemplo, que examina resoluciones judiciales en materia de atribución de prestaciones sociales a extranjeros en situación irregular, y la hipótesis de partida es que en ocasiones estas sentencias se guían por un criterio moral de merecimiento, con lo cual a veces puede conceder la prestación a la persona inmigrante por considerar que se lo merece, o no concedérsela cuando considera que no se la merece, en función de una serie de parámetros de merecimiento, pero que luego no pueden traducirse con claridad a parámetros jurídicos formales, con lo cual nos encontraremos aquí un posible choque, ¿no? Esto puede tener que ver también con otras finalidades, pero bueno, puede tener que ver con la finalidad dialéctica. Bueno, podemos trabajar en la finalidad dialéctica con los instrumentos que ya tenemos como juristas. Es simplemente ser conscientes, planificar, hacer explícito nuestro discurso y utilizar las herramientas que ya tenemos, porque ya sabemos, como juristas, argumentar, y por lo tanto podemos criticar la calidad o estudiar o analizar formalmente, o también evaluar, criticar la argumentación de otro jurista o en este caso, de un órgano judicial. Pero, aunque con estas herramientas pues tenemos ya bastante campo de acción, lo cierto es que también hay que, por abrir nuevos campos, podemos tomar en consideración parámetros de otras disciplinas, ¿no? de la retórica clásica, que incluye también elementos dialécticos y no solo retóricos, y también de la filosofía del lenguaje, ¿no? Sobre todo de la lógica más pragmática. En este caso, pues hay una perspectiva que me parece interesante mencionar, que es la perspectiva pragmalingüística. La perspectiva pragmalingüística considera, es una teoría de la argumentación. Considera que toda argumentación es una discusión sobre una diferencia de pareceres, ¿no? Y una discusión racional que intenta llegar a una solución de una diferencia de pareceres de una manera racional. Y, bueno, entre otras cosas, desde esta perspectiva lo que se plantea es que en los propios actos del habla
en las palabras que utilizamos y pues lo que se desprende de las palabras que utilizamos, puede detectarse que estamos asumiendo determinados compromisos que podemos después estar traicionando y se nos puede estar criticando la racionalidad de nuestra discusión. Bueno, esto tiene más elementos que los evaluativos, pero por simplificar, podría ir por ahí, un posible uso de la pragmalingüística, ¿no? Estudiar qué palabras utiliza, por lo tanto, qué compromisos adquiere el hablante cuando utiliza esas palabras o esas expresiones o esas oraciones, a qué actos del habla está acudiendo y qué usos o sea, qué usos posteriores de la argumentación pueden contradecirse o no con esas palabras que ha utilizado antes, ¿no? Ya en la antigua Grecia había competiciones de diálogo entre las partes, ¿no? Entre dos personas que defendían posturas contrapuestas y se trataba de que la otra persona reconociera determinadas cosas o determinados argumentos que tenía que admitir, por ejemplo, y luego no podía contradecirse con lo que ya había dicho previamente, ¿no? Entonces, si el que estaba discutiendo se contradecía, pues había perdido, ¿no? Con lo que ya había reconocido previamente. Son una serie de juegos de diálogo que podemos encontrarnos también en la confrontación judicial. En cambio, la finalidad retórica no se refiere tanto a la estructura de la argumentación, es decir, a cómo los argumentos interaccionan entre sí exactamente, o al contenido de qué argumentos se utilizan, como a el modo en el que esos argumentos se expresan. Hay conexiones, por supuesto, están muy íntimamente ligadas. Por ejemplo, el orden de los argumentos, yo lo he mencionado antes en la perspectiva dialéctica, pero el orden también es un elemento comunicativo, ¿no? Expresivo. ¿En qué orden digo yo? Digo yo los argumentos y los digo por algo. Pero no solo el orden. ¿Qué registro lingüístico utilizo? ¿Utilizo un lenguaje muy formal, muy difícil o muy sencillo? ¿Por qué? ¿Qué palabras estoy utilizando? ¿Qué carga emotiva, qué carga emocional tiene mi discurso? ¿Qué tropos utilizo? ¿Qué tropos? Pues son figuras retóricas, figuras literarias, una metáfora, una metonimia, un ejemplo, una comparación. ¿Qué tropos estoy utilizando para comunicarme? ¿Qué hechos selecciono? ¿Por qué selecciono estos y no estos otros, ¿no? ¿Cómo ordeno los hechos? ¿Cómo construyo una narración, ¿no? ¿O qué modalizadores discursivos estoy utilizando para cargar de intencionalidad mis frases o mis valoraciones para expresar una determinada valoración, ¿no? O decimos, es insuficiente, ¿no? La prueba aportada por el empresario es insuficiente. Estamos expresando un modalizador discursivo. Bueno, aquí podemos acudir a herramientas pues, de la lingüística, de la pragmática lingüística, de la literatura, ¿no? De la teoría de la literatura, de la narración, la figura retórica, a la retórica clásica. Es decir, podemos ayudarnos de otras disciplinas, pero en el fondo da igual. Lo que estamos es analizando el lenguaje, el modo en el que se expresan los argumentos. Otra vez, de una perspectiva descriptiva, podemos decir, bueno, esto es lo que... Fíjate que lo está expresando de esta manera y no de esta otra, fíjate que está diciendo esto y no esto otro, o también lo podemos analizar desde una perspectiva evaluativa, ¿no? Entonces, diríamos, es una buena argumentación, ya no una perspectiva dialéctica si es racional, sino si es clara, por ejemplo, si es precisa, por ejemplo, o si es, y aquí ya entramos en mayor complejidad, ¿no? Si es adecuada al contexto en el que se produce. Contexto jurídico, contexto social, ¿no? Podemos plantearnos muchísimas cosas de cómo se expresa el órgano judicial y por qué se expresa así y por qué dice las cosas de esta manera y si las está diciendo de una manera inapropiada, si está expresándose de una manera que no consigue persuadir, no consigue convencer, aunque a lo mejor podemos pensar que tiene razón o que incluso el argumento es bueno, pero el modo en el que lo ha expresado no es claro, es insuficiente o no lo modaliza. Podemos aquí encontrar buenas también y malas prácticas. Podemos encontrar prácticas expresivas que sirven precisamente para que nuestra argumentación sea clara y sea más clara y más persuasiva, pueda convencer mejor al lector, al oyente. Pero también podemos encontrar malas prácticas, ¿no? Digamos, recursos lingüísticos, retóricos que camuflan errores jurídicos o dialécticos, ¿no?
cómo se utilizan determinadas formas expresivas para camuflar, consciente o inconscientemente, determinados problemas de fondo. Las dos cosas pueden ser interesantes, ¿no? No queremos decir que la retórica sea siempre falaz o sea siempre pues, un engaño, ¿no? La retórica es necesaria, la comunicación adecuada, clara, precisa, persuasiva es necesaria, ¿no? También podemos estudiar, como decía, malas prácticas. Y luego la finalidad retórica puede ponerse también al servicio de otras finalidades, como la finalidad crítica. A veces cosas extrañas o cosas llamativas en el lenguaje utilizado en la forma en la que el órgano judicial se expresa nos pueden señalar zonas problemáticas donde nos podemos zambullir a investigar desde otra perspectiva, crítica, dialéctica, cualquier otra de las finalidades que hemos expresado. Por ejemplo, yo recuerdo en la sentencia Palacios de Villa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que los medios utilizados no sean innecesarios. Dice, no sean innecesarios. Podía haber dicho que los medios utilizados sean necesarios. En vez de utilizar una doble negación, que es más complejo, podría haber dicho que los medios utilizados sean necesarios. Criterio de necesidad, ¿no? Que ya conocemos. ¿Por qué dice que no sean innecesarios? Bueno, esa doble negación posiblemente nos está señalando una zona problemática. Nos está señalando que decir que algo es necesario quizás se ve como muy fuerte, ¿no? Muy intenso. Bueno, es que para que algo sea necesario, pero en cambio si decimos que no es innecesario le estamos quitando hierro, ¿no? A esa exigencia de necesidad. Entonces a lo mejor lo que nos interesa no es la lingüística, sino otro tema relacionado con el juicio de necesidad, desde una perspectiva dialéctica, crítica o la que sea, pero ese estudio del lenguaje utilizado por la sentencia nos ha servido como un marcador o como un indicador que nos ha hecho saltar las alarmas. Cuidado, aquí hay algo interesante, porque ha dicho no es innecesario y eso ha sido por algo. Hay veces que no, que puede ser algo raro en una sentencia, puede ser una equivocación o un lapsus, pero hay veces que un lenguaje muy complejo, un lenguaje demasiado difícil de entender, puede camuflar una falta de que no lo tenga del todo claro la solución jurídica, adoptar, etc. Quiero decir que todo esto puede tener un sentido. Ahora ya, viendo cuáles son las finalidades, podemos dedicarnos a ver cuáles son los problemas a tratar, también llamados en este caso dilemas judiciales.